Bien, vamos a profundizar en la type declaration false que va de la mano con union. Acuérdate que tenemos la combinación int false. Acuérdate que el false lo podemos usar en los tipos de autounión. Entonces vamos a profundizar un poquito más. Pues fíjate que esta forma false en el tipo de dato union se considera como el pseudotipo false. Fíjate que el pseudotipo false, así como aquí se le conoce, el pseudotipo false se puede usar solo en las type declaration union. Es decir, tú no puedes usar como tal aquí false. No, siempre el pseudotipo false siempre se usa en la forma de type declaration union. Tú no lo puedes usar de forma independiente, por decirlo de alguna manera. Fíjate que el pseudotipo false se incluye ya que por razones históricas muchas funciones internas devuelven false en lugar de null para los fallos. Entonces fíjate que, como te digo, el pseudotipo false no puede utilizarse de forma independiente, solamente se puede usar con la forma union. Tampoco puedes usar tú, ya es que también podemos usar aquí null, pues fíjate que tampoco el null tampoco se puede utilizar de forma independiente. Tú no puedes hacer esto. Null administrador. Esto siempre, el pseudotipo false y null siempre se utilizan en combinación con otros, es decir, en la type declaration union. Esa es la primera, el primer error que todos cometen, que piensan que null y false se pueden usar de forma independiente. No, null se debe usar con union y el pseudotipo false pues también se debe usar de la mano con el type declaration union. Por lo consecuencia, no existe la forma, como te digo, no existe la forma false como aquí, ni null, porque son de forma independiente. Tampoco existe esta forma, false ni null. Esto tampoco se permite. Fíjate cómo dice. False no puede ser utilizado como un tipo de dato independiente. Entonces esto tampoco se puede, ni tampoco esto se puede. Fíjate que tampoco se puede esto. False. Fíjate cómo nos dice que false no puede ser utilizado como tipo de dato independiente. Entonces esa es la primera regla. Fíjate que otra regla que vamos a considerar también, fíjate que si te puede tentar, tampoco existe la forma true. Esta forma tampoco existe. Fíjate que dice, no puedes usar true como tipo de dato. Entonces tampoco puedes usar true. Solamente existe el pseudotipo false. Eso para que lo consideres. Vamos a seguir profundizando en este pseudotipo false. Y fíjate que este tipo de dato no se considera escalar. Así que, por ejemplo, si tú combinas el int con false, fíjate que no tenemos está desactivado el modo estricto. Y fíjate que, pues tú pudieras hacer esto. A ti te pudiera tentar esto. SSS. Y tú pudieras decir, ¿sabes qué? Pues estamos aceptando un int y un false. Esto es muy confuso, así que pon mucha atención. Es muy confuso, pero si te lo analizas de forma lógica, tiene sentido. Fíjate que aquí vamos a poner int y false. Tú pudieras decir, ¿sabes qué? SSS, pues no se puede convertir a un entero ni a un false. Entonces vamos a ver lo que pasaría. Principal, pues fíjate cómo da un type error, porque dice que tienes que pasarle un int o un false y se dio un string. Entonces esto es normal, esto tiene lógica. Pero imagínate que tú le quieres pasar una cadena vacía. Fíjate que está desactivado el modo estricto. Ponte atención en esto. Fíjate que aquí tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues la cadena vacía no se puede convertir en un entero, obviamente. Pero sí puede convertirse en un false. ¿Por qué? Porque como tú te digo, a ti te puede tentar la idea de que false es un tipo de dato escalar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un booleano. Pero fíjate que tú puedes decir, ¿sabes qué? La cadena vacía se pudiera convertir a false porque es un valor false. Acuérdate que hay valores false y true. Entonces tú te pudieras tentar, ¿sabes qué? Pues no va a encajar en el int, pero va a encajar en false porque cadena vacía es un false. Vamos a ver qué pasaría. Y fíjate cómo da un type error. Fíjate que dice que debe de ser int o false. Y se dio un string. Entonces, por eso te digo que aquí lo que está pasando es que este pseudotipo false, este tipo de datos no se considera escalar. Tú sabes que cuando los tipos de datos escalar son int, float, boolean y string. Por consecuencia, aquí pues nos tentó la idea de que iba a ser la conversión implícita, porque fíjate que
tenemos desactivado el modo estricto. Entonces tú pudieras estar bien confiado que va a ser ahora sí que conversión implícita. Pero fíjate que esto no se fue así. Fíjate cómo nos dio un type error directamente. Porque esto tiene sentido, ya que el pseudotipo false no es un tipo de dato escalar como tal. Como su nombre lo indica, es un pseudotipo. Y acuérdate que el modo estricto y el modo conversión solo aplica para los tipos de dato escalar. Para int, float, boolean y string. Entonces, por consecuencia, esto no funciona. Sí que es un valor falso, sí, efectivamente. Pero el pseudotipo, como su nombre lo indica, es un pseudotipo. No es un tipo de dato escalar. Por consecuencia, aquí no aplica el modo estricto ni el modo conversión como si lo tenemos con el tipo de dato escalar. Entonces fíjate que vamos a hacer otra prueba. Digo que esto es bien confuso, pero si te pones listo, pues sí va a funcionar. Detrás de la lógica. Vamos a ponerle 1.20. 1.20. Aquí te estarás imaginando, pues ¿sabes qué? Pues sí se puede convertir de 1.20 a int. Porque tenemos desactivado el modo estricto. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente dice, el float string 1.20 se pudo convertir a int efectivamente, pero puede que pierda precisión. Por eso nos sale un deprecated. Fíjate que, por ejemplo, si le pasas un valor entero, 1, recargamos y fíjate cómo esto tranquilamente nos pudo convertir, porque así estamos pasándole un string, pero es un entero puro. Y fíjate cómo nos lo convierte a entero. Eso por un lado. Fíjate que también, pues si le pasas un 0, es un entero. Tranquilamente va a funcionar. Tú aquí la lógica sería, ¿sabes qué? No es un false, pero sí es un entero. Entonces se lo pasa, aplica, encaja aquí al entero. Fíjate que si le pasas un 1, pues también va a encajar en el type declaration entero. Efectivamente. Entonces aquí como resumen, pues fíjate que el false no se considera un tipo de dato escalar. Por consecuencia, aquí no aplica el modo estricto ni el modo conversión como si lo tenemos para los tipos de dato escalar. Obviamente aquí simplemente el pseudotipo false va a encajar en false siempre y cuando tú le pases explícitamente el false. Explícitamente el false. Punto y coma. Recargamos y fíjate cómo aplica efectivamente al false. Si tú le pasas un true, obviamente no va a encajar el tipo entero ni al false. Punto y coma. Recargamos y fíjate cómo aquí sí que encaja al entero. ¿Por qué? Porque el true sí se puede convertir a boolean. Entonces fíjate a entero. Entonces por consecuencia se convierte a la forma equivalente un 1. Entonces aquí como resumen, esto tiene sentido si lo ves de la forma lógica, porque pues false es un pseudotipo, no es un tipo de dato escalar. Entonces por consecuencia nunca va a aplicar el modo conversión al pseudotipo false. O le pasas un false o se lo pasas y encaja ahí. Ese es el único camino para que encaje en el pseudotipo false, que tú se lo pases explícitamente. Ya vimos que si le pasas un valor falsi, una cadena vacía, pues sí que lo va a dar un error, porque pues no va a encajar en false, ni tampoco va a encajar en un entero, porque un entero no se puede, una cadena vacía no se puede convertir en un entero. Por consecuencia, he dado un type error. Entonces, como conclusión, para que la type declaration o el pseudotipo false se encaje aquí en false, siempre se lo tienes que pasar de forma explícita al false, y si no, pues va a tratar de convertir al otro, va a tratar de encajar en el otro type declaration, pero pues ahora sí que va a tratar de encajar. Sin embargo, pues ya vimos cómo para que encaje en false tiene que ser a fuerzas un false. Entonces esto es algo bien confuso, pero quiero que lo consideres porque pues aquí te puede dar lugar a muchos errores. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Bendiciones.